Miramos fijamente esa luz inmóvil durante un periodo extrañamente largo. ¿Qué estaba haciendo ahí afuera? ¿Estaba llamando a su hermano? ¿Por qué no podíamos oírlo si era así? Nuestros padres apartaron la mirada por un momento y en ese instante la lámpara se apagó. Mejor con los audífonos puestos. La cosa en el campo. Siempre supe que mi bisabuela era huérfana, pero a finales de octubre del año pasado decidió contarme la verdad sobre lo que le sucedió a su familia. La estábamos visitando por su cumpleaños. Era una tradición en nuestra familia. Un viaje por carretera que sabíamos en lo más profundo de nuestra mente que solo tomaríamos unas pocas veces más. Cumplía 98 años, así que esa era la dura realidad de la situación. En mi infancia, el viaje al centro de Iowa era un asunto divertido y lleno de alegría. Pero ahora mi hermano, mis padres y yo solo podíamos mantener una cortesía forzada mientras nos reuníamos y salíamos juntos. Cada uno de nosotros sabía que este viaje podría ser el último. Durante varias horas conducíamos a través de vastos campos de cultivo abiertos que se extendían de horizonte a horizonte. La casa de mi bisabuela estaba al final de un estrecho camino de tierra, saliendo de un camino de tierra ancho, que a su vez salía de un camino de grava para tractores. Para un chico de ciudad como yo, era más o menos el lugar más remoto imaginable. Ella nació ahí, había vivido toda su vida ahí, y pronto sería el final. Al estacionar en un fangoso rectángulo abierto y bajarnos para estirar las piernas, la constancia del lugar me envolvió. Cada año de mi vida, esta casa y sus tierras habían sido exactamente iguales. El cielo era un azul claro, la tierra era un mar dorado ondulante y el viento era un suave río de cálida frescura. Nunca había nada que empañara esos tres pilares de la experiencia sensorial, excepto la casa, el granero, un viejo tractor fuera de servicio y la campana. La campana era algo sencillo, alzada en alto sobre un viejo soporte metálico. Estaba colocada en los campos a unos 100 metros de la casa, sirviendo como un indicador del viento. Si se acercaba una tormenta, se suponía que la campana sonaría. Una precaución necesaria en una zona propensa a tornados. El único problema era que la campana y su soporte se habían oxidado hace mucho tiempo. Cada vez que salía de la furgoneta familiar, desde los 5 hasta los 26 años, echaba un vistazo en esa dirección y sentía una sensación de malestar al posar la mirada en ese artefacto deteriorado. Esta vez, a los 27 años, miré hacia allá y vi que la campana había sido raspada y pulida, limpia de óxido. Destellaba bajo la luz del sol y prácticamente desafiándome a mirarla. Seguía a mi familia hacia adentro, mientras luchaba con una sensación de temor que no podía expresar con palabras. ¿Quién habría limpiado la campana? ¿Y por qué? Traté de dejar de pensar en eso mientras nos reuníamos en la cocina y nos saludábamos. Mi bisabuela estaba preparando té y nos rechazó cuando intentamos ayudar. Era una mujer frágil, para quien el movimiento resultaba difícil, pero nunca permitía que eso la detuviera. La contraseña del Wi-Fi está en una nota en la sala, nos dijo con autoridad indiscutible. Vayan a mirar sus teléfonos y el té estará listo en un momento. Mi hermano y yo hicimos lo que se nos dijo, pero mis padres encendieron el televisor en lugar de mirar sus teléfonos. Durante unos minutos permanecimos en nuestros mundos separados, volviendo al presente solo cuando mi bisabuela trajo el té. Y la pasamos bien. Esa noche, cuando todos los demás ya estaban profundamente dormidos, abrí los ojos y vi un resplandor debajo de la puerta de la habitación de invitados que compartía con mi hermano. Mis padres estaban en una habitación diferente y no verían la misma luz, así que me tocó a mí investigar.
En silencio, para no despertarlo, me deslicé y bajé, encontrando a mi bisabuela aún despierta. Estaba sentada en su gran silla de cuero verde jade, con la mirada fija en el televisor. Me preguntó sin mirarme: «Tú no te crees estas cosas, ¿verdad?» «¿A qué te refieres? ¿A los comerciales?», señaló con su delgado brazo hacia el sofá cercano. «Siéntate». Me senté. «Voy a contarte un secreto de familia», dijo suavemente, volviendo finalmente su mirada hacia mí. «Es para ti, y posiblemente para tu hermano, pero no para tus padres. ¿Entiendes?». No la entendía completamente, pero asentí. «Sabes que fui huérfana por un tiempo. Nací en esta casa. Viví con mi familia, pero luego fui criada por un tío después de que sucedió algo». No esperó mi asentimiento. Tenía 10 años esa noche. Era mi cumpleaños. Mi madre me había preparado un pastel pequeño del tamaño de tu puño. Esperaba ese pastel todos los años, ya que en aquel entonces no teníamos exactamente dulces por donde fuera. Costaba 11 centavos, así que era bastante caro. Pero mi madre conseguía uno para cada uno de nosotros en nuestros cumpleaños, sin importar lo que tuviera que ahorrar o sacrificar. Durante todo el año veía a Mary recibir su pastel en enero, a Arthur en marzo, a Eleanor en junio, a Clarence en julio, luego a Ruth una semana después de Clarence. Luego pasaban meses y meses hasta mi turno. El extraño, el 29 de octubre. Estaba tan emocionada por ese pastel a medida que los días se acercaban. Cuando amanecía la mañana, mientras las horas pasaban, saltaba por la casa como un conejo. Pero no se me permitía comerlo hasta mucho después de la cena. Miré el reloj, así que lo sé. Sí, ese que está sobre la repisa, el de bronce y cromo, el mismo. Pero miré el reloj, así que lo sé. La noche caía a las 6:41. Ese fue el momento en el que el resplandor naranja dejó de brillar en el reloj y mi madre se levantó para encender una lámpara. La miré. ¿Ahora? Ella sonrió y negó con la cabeza. Mis hermanos y mis hermanas se quejaron en un coro en apoyo mío, pero ella simplemente negó con la cabeza. Es demasiado pronto y arruinaría su cena. Mi padre llegó de los campos poco después, sucio y cansado. Caminó en silencio mientras nosotros charlábamos sin cesar sobre qué tipo de pastel sería, qué habría debajo del glaseado. Podría ser de frambuesa, vainilla o incluso chocolate. Nos quedamos en silencio mientras mi padre se acercaba al final de su plato, un acontecimiento que marcaría el final de la cena. Quedaban 4 pedazos de carne y pan, luego 3, luego 2, en cualquier momento. Se detuvo en el último pedazo, sosteniéndolo inmóvil sobre el último charco de salsa. Giramos nuestras cabezas. Era la campana. La campana resonaba en los campos. Mi padre gruñó y volvió a poner el último pedazo de comida en su plato antes de levantarse. Abrió la puerta principal. Nos preparamos para el viento, pero no llegó. Escupió y levantó un dedo hacia el aire nocturno. Luego negó con la cabeza. Regresó a la luz de nuestra lámpara y se sentó. Arthur preguntó: ¿Va a haber tormenta? Mary preguntó: ¿Va a haber un tornado? Mi madre negó con la cabeza. Nos sonrió y nos dijo que no nos preocupáramos. Sin viento no habría tormenta. Pero esa campana seguía sonando. Mi padre mojó su último pedazo de comida en la salsa y se preparó para comerlo, a pesar de la campana que sonaba constantemente. Pero luego suspiró y lo dejó de nuevo. Hizo un gesto a Clarence. Clarence era el mayor, así que entendía. Casi era un hombre él mismo, y atar la campana no sería un problema. Agarró una vela, protegió la llama con la mano y salió por la puerta principal abierta. Mis hermanos, hermanas y yo nos apiñamos junto a la ventana. Al abrirla, encontramos nada más que un aire frío completamente tranquilo. Observamos cómo su pequeño punto de luz se movía alrededor de la casa
y hacia los campos en dirección a la campana. El sonido metálico y estridente finalmente se detuvo, y la pequeña llama de la vela se mantuvo junto a ella durante 1 minuto completo. ¿Por qué tarda tanto en atarla?, preguntó Ruth. Eleanor sugirió: tal vez tenga problemas para hacer un nudo. Los nudos son difíciles. Observamos durante otro minuto o 2 antes de que, y sé cómo suena esto, la pequeña llama a lo lejos comenzara a elevarse, lentamente, suavemente, recta hacia arriba. La seguimos con la mirada, exclamando todo el tiempo, mientras se movía fuera de nuestra vista, más allá del techo que sobresalía. La campana comenzó a sonar de nuevo. Su nudo debe haberse aflojado, dijo Arthur. Nuestros padres vinieron a mirar por nuestra insistencia, pero para entonces no había nada que ver. Mi padre hizo un gesto a Arthur. Feliz de ayudar, Arthur agarró una lámpara en lugar de una vela. Salió apresuradamente por la puerta principal, rodeó la casa y se dirigió hacia los campos, mientras nosotros observábamos desde la ventana. La lámpara era más fácil de ver y estábamos absolutamente seguros de que alcanzó el soporte. Mientras la luz de la lámpara flotaba ahí, la campana dejó de sonar. En ese momento no teníamos razón para pensar que algo estaba mal. Tal vez el viento había soplado una hebra de hilo de vela encendida hacia el cielo y Clarence se había perdido en la oscuridad. Vería la luz de la lámpara, encontraría a Arthur y ambos regresarían. La pequeña llama ascendente que habíamos visto solo había sido una casualidad. El único problema era que, mirando hacia la noche otoñal, todavía no sentíamos absolutamente nada de viento. Miramos fijamente esa luz inmóvil durante un periodo extrañamente largo. ¿Qué estaba haciendo ahí afuera? ¿Estaba llamando a su hermano? ¿Por qué no podíamos oírlo si era así? Nuestros padres apartaron la mirada por un momento y en ese instante la lámpara se apagó. Nosotros, los niños, emitimos un quejido, pero cuando ellos volvieron la vista, no había nada que ver. Solo había oscuridad. La campana comenzó a sonar de nuevo. Mi padre comenzó a gruñir, pero no quedaban más hijos para enviar afuera. Frunció el ceño pensativo y luego le entregó la lámpara principal a Ruth, la hermana mayor entre nosotros. Nuestra madre se rió. Ruth, sé amable y ve a buscar a tus tontos hermanos. Ruth estaba un poco indecisa, pero aceptó la lámpara, dejándonos en la oscuridad sin ella. Salió alrededor de la casa y se adentró en los campos. Esta lámpara era más brillante y podíamos ver su mano sosteniéndola y su pijama blanca en un pequeño halo iluminado. En el camino llamaba regularmente: ¿Clarence? ¿Arthur? ¿Están perdidos los dos? Aproximadamente a mitad del camino, hacia donde las otras 2 luces se habían detenido, sus llamas se extinguieron instantáneamente a mitad de frase. «Clarence, Art». No es que se hubiera dado por vencida en sus gritos. El sonido que nos llegaba simplemente se detuvo por completo. Todavía podíamos verla llevando la lámpara. Todavía podíamos ver su mano y su pijama. Todavía podíamos verla girando de un lado a otro. Incluso levantó la lámpara de la casa cerca de su rostro y la vimos gritar en la oscuridad. Simplemente no escuchamos nada, excepto esa campana que sonaba constantemente, aumentando su ritmo y volviéndose más urgente. Mary, Eleanor y yo miramos a nuestros padres con miradas temerosas. Mi padre negó con la cabeza, hablando por primera vez esa noche. Así que hay viento allá afuera después de todo. El aire es como un río dentro de un océano. Está moviéndose rápido allá afuera, llevándose su voz, pero no podemos sentirlo aquí. Mi madre parecía preocupada, pero asintió y aceptó eso. La vimos aceptándolo, así que tragamos saliva y también lo creímos. Todos clavamos la mirada en esa ventana abierta. Ruth alcanzó la campana y esa luz más fuerte entró en nuestra vista sin moverse al mismo tiempo que dejamos de oír que sonara. Ruth miraba hacia un lado y hacia otro, claramente preocupada.
Parecía gritar en silencio un par de veces antes de acercarse más a la campana inmóvil. Una cuerda a medio atar colgaba del soporte, indicando que alguien había intentado atarla, pero no podíamos ver a Clarence ni a Arthur cerca de ella. Puso la lámpara en el suelo para liberar sus manos y terminar de atar la cuerda, pero eso ocultó en su mayoría la luz entre las cañas de las plantas recién cosechadas. Esperamos conteniendo la respiración. El aire contenido en mis pulmones comenzó a quemar. Finalmente, nos vimos obligados a respirar de nuevo. La luz de Ruth seguía ahí, apenas visible entre las plantas rotas. ¿Por qué está tardando tanto?, preguntó Mary. Eleonor dijo: espero que esté bien. Nuestro padre nos dijo: está bien, esos malditos niños están jugando a un juego con nosotros. Nuestra madre asintió en acuerdo. Eleonor, ve a buscar a tu hermana, ¿quieres? Eleonor negó con la cabeza. De ninguna manera, da miedo ahí afuera. Es solo un juego. Estás jugando también con nosotros, ¿verdad? No, dijo Eleonor con dificultad. Entonces, ve a buscar a tu hermana y hermanos. Diles que vuelvan. Estaba completamente oscuro afuera, casi igual de oscuro dentro de la casa, excepto por una única vela. Eleonor, temblorosa, tomó nuestra última vela y se deslizó sigilosamente hacia afuera en la noche, arrastrándose a lo largo del costado de la casa para mantenerse lo más cerca posible de nosotros. Con voz temblorosa llamó: ¿Ruth? ¿Arthur? ¿Clarence? Esto ya no tiene gracia. Ahora éramos nosotros quienes nos encontrábamos en la oscuridad. A medida que Eleonor se alejaba con la última de nuestras luces, nos tensamos. Mi padre miró la puerta principal abierta y mi madre se acercó suavemente a cerrarla y asegurarla. Me pregunté qué significaba ese movimiento. ¿Por qué? ¿Cómo se suponía que los demás volverían adentro? Pero supuse que la abrirían si alguien regresaba y llamaba. Madre se alejó de nosotros en busca de más velas. A través de todo eso, la campana siguió sonando en la oscuridad. Cada vez más asustada, apreté fuerte la mano de Mary y grité por la ventana: ¡ten cuidado, Eli! En ese momento, ella debió haber cruzado ese umbral invisible y silencioso, porque se dio la vuelta sorprendida y se acercó. Oí que tu voz se volvía silenciosa, pero no hay viento. Papá se equivoca. Se alejó de nuevo. Mira, cuando paso este punto Levantó la vela para mostrarnos que su boca seguía moviéndose, pero no escuchamos nada. Ahora que lo pensaba, su cabello no se movía y no habíamos visto que las prendas de dormir de Ruth se agitaran con el viento. Le pregunté a mi padre: ¿qué está causando eso? ¿Por qué está en silencio ahí afuera? Es solo un juego, insistió mi padre. Todos están mintiendo. Solo están fingiendo hacer ruido para que parezca que los están silenciando. Eleonor llegó a la campana. El agarre de padre en mi hombro se apretó casi hasta el punto del dolor. Ella se inclinó para tomar la lámpara que Ruth había dejado, levantándola con una mano y sosteniendo la vela con la otra. Se acercó a la campana que seguía sonando. ¿Ves?, susurró Mary a mi padre. La vela no se apaga a pesar de que no está protegiendo la llama. No hay viento ahí afuera. Pero la campana sigue sonando, dijo él con rudeza. Así que hay viento. Eleonor miró a izquierda y derecha como si hubiera oído algo. Lentamente llegó a la campana que colgaba inmóvil del soporte, pero aún podíamos oír que sonaba. A mi lado, Mary comenzó a llorar. Es solo un juego, dijo mi padre con rabia. Es solo un juego que están jugando ellos. Eleonor arrojó la lámpara hacia algo en la oscuridad. Vimos cómo la lámpara se estrelló, se rompió y se apagó, pero no escuchamos nada. Ella corrió hacia nosotros con la vela en la mano, pero la llama se apagó por su apresuramiento. Esperábamos escucharla acercarse o gritar, pero nada siguió. La campana continuó resonando. Esperamos en un silencio aterrador. Madre regresó con una vela para cada uno de nosotros
y nos sentamos vigilando desde la ventana. Nada ni nadie se movía. Durante horas, la campana replicó sin viento. La noche permanecía completamente oscura. La campana sonaba y sonaba y sonaba, penetrando más profundamente en nuestros oídos con cada minuto que pasaba. Cerca de la medianoche nos quebramos. Padre estaba más que agitado. Mari, ve a buscar a tus hermanos y hermanas. No, exclamó ella. No voy a ir allá afuera. Madre la miró furiosa. Tienes que hacerlo. Este juego tiene que parar. Instigada por ambos, Mari rompió a llorar y se deslizó por la ventana, sosteniendo su pequeña vela. Avanzó lentamente hacia los campos. Sus sollozos se volvieron silenciosos cuando pasó ese mismo punto en la oscuridad. Su llama llegó a la campana y el sonido cesó. Su llama se extinguió. Mantuvimos la respiración. La campana volvió a sonar. Padre apretó los puños. Ve. Me giré y vi que me estaba mirando. De repente me di cuenta de que yo era la única niña que quedaba en la casa y me sentí terriblemente sola. Todo en mí se resistía ante la idea de salir en esa maldita noche. No. Mi madre vaciló en su lugar. Ya no estaba de acuerdo con mi padre de manera tan firme y también comenzó a llorar. ¿Qué estás haciendo?, gritó él. Es solo un juego. No hay nada de qué tener miedo. Ella gritó y exigió. ¿Por qué sigues diciendo eso? ¿Por qué he estado ayudándote a hacer esto? Él la agarró y le gritó en la cara. Porque no hemos estado enviando a nuestros hijos a su muerte. Eso no es lo que está sucediendo. Ella apartó sus manos y corrió hacia la ventana, pasando por encima de mí. Cayó hacia afuera y corrió gritando hacia la campana que seguía resonando. No por miedo a su padre, sino por terror a sus hijos. Arthur, Clarence, Ruth, Eleanor, Mary, por amor de Dios, ¿dónde están? Él gruñó y saltó tras ella gritando. No los matamos, todo está bien. Ambos continuaron gritando hasta que pasaron ese punto en la oscuridad y todo se volvió silencio, excepto por la campana. 2 veces más dejó de sonar y 2 veces más volvió a empezar. En pánico y terror, más allá de toda razón, cerré y aseguré la ventana y empujé todos los muebles contra cada entrada de la casa. Me acurruqué en un armario sosteniendo la última vela frente a mi rostro, mientras lentamente se iba derritiendo hacia mis dedos. Estaba sola. De alguna manera, estaba sola. Todos habíamos visto el peligro y lo habíamos enfrentado mientras sucedía. Pero uno a uno, todos habían salido de todas formas. Había estado rodeado de un grupo completo de hermanos toda mi vida y ahora estaba completamente sola en una casa en medio de la nada. Por la longitud de mi vela, eran las 3 de la mañana cuando llamaron a la puerta. Temblé, pero no hice ningún ruido. El golpe sonó nuevamente 40 segundos después. Esta vez era más fuerte. Me sacudí aferrando mi vela con fuerza. El tercer golpe fue más como un estruendo o una patada tremenda, y escuché cómo la puerta se abría de golpe. Pasaron 60 segundos de silencio, y luego los pisos crujieron. Algo dentro de mí me decía que apagara mi vela, por miedo a que se viera a través de las grietas del armario, pero no me atreví. Temía la oscuridad. No podría manejar la oscuridad. Gritaría si así lo hiciera, así que la mantuve encendida. Pasos lentos y silenciosos se movieron por la casa. Quien fuera que fuera, parecía detenerse y escuchar a veces. En otros momentos, se apresuraba hacia un lugar al azar en frenesí repentino y luego se detenía abruptamente. 400 segundos después de eso, la campana volvió a sonar. Pero esta vez, sonaba desde dentro de la casa. Sonaba desde la cocina. Sonaba desde cerca de la cama.
sonó fuera de mi armario, a 10 pies de distancia, a 5 pies de distancia, justo contra la puerta del armario, y luego se abrió. Permanecí expectante, con la boca abierta y los ojos bien abiertos, mientras esperaba a que mi bisabuela continuara. Después de un rato, me di cuenta de que eso era todo. ¿Pero qué viste? Ella negó con la cabeza. Ese no es el punto. Estoy aquí, así que obviamente sobreviví, y un joven como tú no necesita saber qué horrores caminan por este mundo fuera de las ciudades asfaltadas de los hombres. Tragando saliva, pregunté: ¿no me estás tomando el pelo? ¿Esto realmente sucedió? Sí. Su mirada se volvió distante a la luz de la televisión. Pero aquí está lo que quiero decirte, y lo que deberías decirle a tu hermano. Aquello que abrió esa puerta del armario y me miraba desde la oscuridad, aquello que esperaba que mi vela se extinguiera antes del amanecer, tenía una campana atada a uno de sus dientes con un trapo empapado de sangre, de modo que sonaría cuando abriera la boca para cazar. De alguna manera, de algún modo, alguna pobre alma y heroica logró atar una campana de advertencia a esa criatura antes de morir. Escuchamos esa campana de advertencia toda la noche, y sin embargo, toda mi familia salió uno tras otro. No escuchamos porque no queríamos escuchar. Mi padre sabía lo que estaba haciendo a mitad del camino, pero no quería aceptar lo que ya había hecho. Así que hizo algo aún peor para seguir viviendo la mentira. Entrecerró los ojos. ¿Qué estás diciendo? Ella agarró mi mano brevemente. El miedo te dirá que apagues tu vela, pero tu cabeza te dirá que la mantengas encendida. No cedas al miedo. Manténla encendida. Superarás esto. Volviendo la cabeza, me di cuenta de un sonido a lo lejos. ¿Eso es la campana? Estaba tan absorto que no me di cuenta. ¿Cuánto tiempo ha estado sonando? Ella simplemente apretó el puño y volvió a mirar la televisión.